Bueno, antes de nada, buenos días y muchas gracias a la organización por habernos invitado a presentar nuestra tecnología para la optimización de las plantas, tanto en fase de proyectos como durante la operación de las propias plantas de biogás. Primero, un poco unas pinceladas de quiénes somos, a qué nos dedicamos. Somos una empresa de ingeniería, spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela, y que nos dedicamos a asesorar, ayudar y optimizar todos los proyectos de biogás en las diferentes fases de ejecución. Además contamos con una tecnología propia patentada por la Universidad de Santiago de Compostela y licenciada por ICODA, que se basa en un gemelo digital que nos permite tanto predecir como controlar los procesos de digestión anaerobia. ¿Y en qué fases trabajamos? Como ya decía, ¿no? Pues en todas aquellas que comprenden pues, la producción de biogás, desde desde que se genera la idea de la puesta a punto de una planta de biogás, contamos con un laboratorio propio donde podemos hacer análisis orientados siempre a identificar los residuos que son viables para el proceso de digestión anaerobia y también ensayos pilotos en continuo para determinar sus diferentes parámetros de operación. Hacemos estudios de la dieta ya en una primera fase de ingeniería conceptual y después ya entraríamos también en fases de ingeniería básica. Y ya por último, cuando el digestor ya está operando, pues entramos en la propia operación con nuestro software para optimizar, para mejorar la producción de biogás y asegurar la estabilidad de los procesos. Como decía, estamos en diferentes fases y esto es un poco donde estamos trabajando ahora mismo, como decía, tanto en trabajos de laboratorio, ¿no? Caracterización de residuos o diferentes plantas piloto, como en trabajos de ingeniería conceptual y básica y también en la propia optimización de las plantas. Como veis, la mayor parte del trabajo que estamos realizando está enfocado en las primeras fases, porque, como ya comentaban los otros ponentes, estamos ahora en un momento en donde hay un gran desarrollo de proyectos con muchos números de proyectos nuevos, pero digestores, pues la verdad, no hay tantos para la generación de biometano. Y ya entrando en materia, hablando ya un poco de lo que es la importancia que tiene la dieta, la selección de la dieta dentro del proceso de digestión anaerobia, hay que recordar que no es un proceso trivial esta selección de dieta. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso que es biológico y químico al mismo tiempo, ¿vale? Es decir, no solo vamos a tener pues, que introducir los residuos en un reactor y sin más, no. Tenemos que contar que hay una comunidad microbiana, hay unas bacterias que van a influir en el proceso y tienen que estar, podemos decir, cómodas durante todo este proceso. Entonces, esta selección hay que tenerla o hay que realizarla siempre teniendo en cuenta esta interacción del sustrato y del inóculo. Llamamos inóculo a esta comunidad microbiana. Entonces, un poco de teoría para ilustrar esto, perdonad por tantas fórmulas matemáticas, pero es muy importante conocer este inóculo y saber cómo va a afectar los residuos. Para ello, nos podemos guiar pues, por esta ecuación, muy sencilla, teniendo en cuenta la velocidad de carga orgánica que nos indica la carga de materia orgánica que podemos introducir en un digestor por unidad de tiempo, es decir, la velocidad a la que podemos trabajar en el digestor. ¿Esto de qué va a depender? Es decir, por un lado, de las características de los sustratos, perfecto, pero también, como decía, del inóculo. ¿Y el inóculo cómo lo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a ver cuántos residuos va a aceptar el inóculo? Por un lado, sabiendo o cuantificando la actividad microbiológica del reactor. Es decir, si las bacterias, cuán activas son, es decir, cuánta materia van a poder metabolizar. Y después también la propia cantidad de bacterias, la concentración de bacterias que tengamos en el medio. Conjugando estos dos términos vamos a poder incrementar pues, el volumen de residuos a tratar y también la variedad. Pero además tenemos que tener en cuenta otros factores ambientales. ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad del proceso. Estos son factores como el pH, la concentración de nitrógeno, relación carbono-nitrógeno,
otros componentes también tóxicos que puede haber en el medio, pues por ejemplo la trazabilidad de sulfídricos, sulfato, etc. Es decir, tenemos que tener muy en cuenta la adaptación del inóculo. ¿Y esto qué quiere decir? Que no va a ser lo mismo una dieta durante el arranque del proyecto que en una fase estacionaria ya. Es decir, al principio vamos a tener que meter pues, una dieta que sea sencilla para las bacterias y a medida que evolucione el proceso lo podemos ir, digamos, cargando más. ¿Para qué? Para producir más biogás. Y eso. Es decir, muy importante, cuando seleccionemos la dieta, no solo centrarnos en las características de los residuos, sino ver cuál va a ser la respuesta del sistema, la interacción con el inóculo. Y aquí, claro, surge un problema. Cuando vamos a hacer esta identificación de los residuos de la dieta que queremos introducir en el sistema, podemos tener las características de los residuos y, por ejemplo, en una hoja Excel, ¿no? Pues sabiendo el potencial de producción de cada residuo por separado o las diferentes características físico-químicas, la podemos ajustar a unos parámetros de estabilidad y vamos a obtener, pues sí, una dieta, ¿no? Pues formada por diferentes porcentajes. ¿Qué pasa? Que, como decía, es muy importante saber cuál va a ser la respuesta del inóculo. Y para eso podemos contrastar un método tradicional con un método optimizado, en el que no solo vamos a tener en cuenta la entrada de datos en el sistema, sino también la salida, es decir, ver la respuesta del sistema. En este caso, el sistema que yo os había comentado, que tenemos patentado, lo que permite es hacer simulaciones de proceso. Entonces, a partir de unos datos de entrada, vamos a conocer el comportamiento del digestor a largo plazo, es decir, mediante simulaciones dinámicas. Y como veis, mediante un sistema u otro, esto es a modo representativo, para un mismo set de residuos, el porcentaje en la mezcla va a ser diferente, ¿vale? En un caso, digamos, no se tiene en cuenta la interacción con el inóculo y en el otro sí. ¿Y esto en qué influye? Pues, por ejemplo, en la producción de biogás. Si esta selección de residuos no está correctamente hecha, pues posiblemente no estemos aprovechando al máximo la instalación que tenemos, no estamos aprovechando o sacando el mayor rendimiento al digestor, pudiendo pasar a producir más biogás pues, con los mismos residuos. Es decir, muy importante también, siempre que hablamos de codigestión anaerobia, ¿no? Tener en cuenta los efectos sinérgicos que hay entre los residuos y también con el inóculo. Pues siempre decimos que en codigestión 1 más 1 no siempre va a ser 2, hay que intentar que sea 3 y que no sea 1. ¿Y cómo lo hacemos? Como decíamos, ¿no? Con nuestro sistema optimizado. A partir de una serie de residuos, esto, como decíamos, determinamos las proporciones en la mezcla, es decir, los caudales que debe tener cada residuo. Esta mezcla se va a probar o bien en un digestor, o bien, si no, en un sistema, por ejemplo, como tenemos en un simulador, que nos va a permitir de una forma rápida y ágil determinar cuáles son las propiedades de salida del proceso, tanto el biogás como el digestato. Y, por ejemplo, en el caso de OptiBlender solo necesitamos dos medidas para retroalimentar el sistema, que sería el caudal de biogás y también medidas de alcalinidad del digestato. Con esto, como decíamos, en el sistema de control se hacen una serie de cálculos y que nos permite, en un siguiente paso, seguir seleccionando los residuos, adaptándolos siempre a cada momento de operación. Es decir, sabiendo el punto de estabilidad en el que está el proceso, vamos a seleccionar unos residuos u otros y la proporción de los mismos. Y esto, como decía, ¿en qué punto es importante? Pues durante toda la fase del proyecto, tanto en una fase inicial del proyecto, ¿no? Cuando se está planteando la idea, o durante fases de ingeniería, ya que nos va a permitir hacer una buena selección de residuos y también hacer un buen dimensionamiento de la planta. Y en una fase posterior, en la fase de operación, pues evidentemente para mejorar o incrementar la producción de biogás y garantizar la estabilidad del proceso y también mejorar la calidad del digestato. En un ejemplo, por ejemplo, en la fase de proyecto, si tenemos en cuenta pues, una serie de residuos, ¿no? que se quieren tratar o una disponibilidad que tenemos en un entorno, hay que hacer la selección para irnos a una planta, por ejemplo, de 200.000 toneladas al año, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, con estos residuos, nos vamos a encontrar que en general tienen una alta concentración de nitrógeno, que eso posiblemente va a ser perjudicial para el proceso, ¿vale? Es decir, una alta concentración de nitrógeno va a inhibir el proceso y va a, digamos, a disminuir la producción de biogás, un proceso que no va a ser estable, etc. Entonces, hay que evitarlo.
¿Qué podemos hacer también gracias a un sistema como este que nos va a permitir simular y predecir el comportamiento? Pues vamos a poder ver que ante un problema como esto da alternativas, es decir, redefinir el proceso, mejorar el tiempo de resistencia hidráulico y siempre producir el mayor caudal de biogás. Teniendo esto en cuenta, podemos también hacer una selección orientada a la mayor producción de biogás y no a limitarnos en la concentración de nitrógeno, por ejemplo, que puede ser un hándicap en algunos casos. En la fase de operación, ¿no?, con el sistema OptiBlender, con el control de la operación, como decía, vamos a mejorar la producción de biogás. Esto es un ejemplo de una planta real ubicada en Palma de Mallorca, donde la línea gris representa la línea base de producción durante un año, ¿no?, donde hay bastante variabilidad a lo largo del año, y mediante la aplicación del sistema de control lo que se está consiguiendo es mejorar la producción de biogás comparando los mismos periodos de años anteriores, estando en estos momentos en un incremento del 42%. ¿Cómo se está consiguiendo esto? Por un lado, reduciendo levemente el tiempo de resistencia hidráulico y además cambiando también de una forma muy simple las proporciones de los residuos. Gracias a eso se mejora la producción de biogás con la misma instalación. Y ya para terminar, conclusiones. Muy importante, a la hora de seleccionar la dieta, tener en cuenta no solo los residuos, sino dónde vamos a introducir los residuos, es decir, la parte microbiológica, muy importante. Gracias a la formulación de dietas óptimas vamos a mejorar tanto la parte de proyecto, ¿no?, dimensionamiento de los digestores, definición de procesos, etc. Y también en fase posterior, en la fase de operación, nos va a ayudar a incrementar la producción de biogás, conseguir procesos más rentables y por tanto más eficientes. Nada, muchas gracias e insisto, muchas gracias por la invitación a la jornada. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Iván. Pues seguimos también con esta parte más dedicada a la tecnología, con una ponencia sobre la extracción de valor en